Amén. El Señor hace grandes maravillas en cada uno de nosotros, es misericordioso, es bondadoso y nos sustenta. Si ustedes se ponen a pensar que cada día el Señor nos sustenta con su infinita bondad, porque sin Él no sé qué pasaría, estaríamos en otro lado. El Señor nos rescató, dice que de las tinieblas a la luz admirable, porque Él es un Dios admirable. ¿Amén? Padre, reconocemos que Tú eres un Dios admirable, reconocemos que Tú eres un Dios todopoderoso, como también reconocemos, Señor, que Te debemos todo el respeto, Señor, porque Tú eres Dios, Tú eres Señor, Tú eres Rey, Padre, y Tú has traído a nuestras vidas la salvación a través de Tu Hijo Jesucristo. Tú has traído sobre nuestras vidas, Señor, la justificación, el perdón de pecado. Señor, hemos cambiado la forma antigua de vivir a una nueva manera de existir, Señor, en Tu presencia. Gracias te damos por todo lo que Tú haces, Señor, cada día en nuestras vidas. Gracias, Señor, por Tu fidelidad. Aunque nosotros muchas veces no seamos fieles contigo, Señor, Tú sigues siendo fiel, porque en Ti no hay variación alguna, en Ti no hay cambio, Tú eres el mismo por siempre, Señor. Y Padre, te pido que ahora Tú seas, Señor, con cada uno de nosotros, trayendo entendimiento a nuestra mente, Señor, que podamos recepcionar esta palabra, que seamos hacedores y no tan solo oidores de ella, sino que realmente pongamos en práctica todo lo que estamos aprendiendo, Señor, respecto al reino. Y te doy gracias, Señor, por mis hermanos aquí presentes, por cada uno de ellos que dispone su corazón, Señor, para aprender, para alcanzar un mayor conocimiento de lo que Tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, como también le doy la bienvenida a quienes nos ven a través de internet. Gracias por permitirnos entrar a su casa. Gracias, Señor, por Tu presencia en este lugar y por lo que vamos a recibir hoy día, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Todos dicen? Amén. Amén. Aleluya. Seguimos hablando acerca del reino y yo sé que ustedes han anotado algunas cositas que son importantes con respecto al reino de Dios, pero hay una pregunta que muchos se hacen: ¿cómo tengo acceso al reino de Dios? Ese es el tema que vamos a compartir hoy día. ¿Cómo tengo acceso al reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Tenemos que preguntarnos primero, ya lo hemos enseñado. ¿Y cómo entramos a este reino? ¿Cómo vamos a permanecer en el reino? ¿Cierto? El reino de Dios y el reino de los cielos son términos bíblicos. El reino de Dios, como el reino de los cielos, son términos bíblicos que frecuentemente se está mencionando específicamente en el Nuevo Testamento, ¿ya? Y algunas veces estos se refieren al cielo y a veces habla acerca de la tierra, estos dos términos. Un reino, como ustedes saben, es un área donde existe un dominio, ¿ok? Porque hay un rey, hay un soberano, hay soberanía. Por lo tanto, el reino de Dios, el reino de los cielos, es soberano. Y es una soberanía espiritual. Es una soberanía que Dios ha puesto, que es eternal, que está gobernada por Dios. Amén. Amén. El reino de los cielos está enfocado en la persona de alguien que trajo libertad a nosotros. El reino de Dios está enfocado en Jesucristo y es especialmente manifestado a través de Él. El reino de Dios se manifestó a través de Él porque Él vino a reinar, ¿cierto? Él vino a enseñar acerca del reino de los cielos. Y Él reina porque está también en nuestro corazón. Por lo tanto, nosotros pertenecemos, ¿cierto?, como hombres al reino de los cielos. Quiero que me acompañes a Lucas, en el libro de Lucas, al capítulo 17. Lucas 17, versículo 20. Lucas 17:20. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, palabras de Jesús: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios está entre vosotros. Entonces, si tú y yo somos parte de su reino, ¿qué significa esto? Significa, hermano, que somos parte de esa área gobernada bajo la soberanía, bajo la autoridad de Dios. ¿Amén? Amén.
Dios es rey y nosotros somos quienes servimos en este reino, ¿o no? Amén. Somos. Exactamente. Pero este es un reino viviente, es un reino viviente. Y ser parte de su reino, hermano, es estar bajo su autoridad. Digo conmigo autoridad. Autoridad. Ok, aquí vamos a hacer un paréntesis. Hemos hablado que es lindo hablar del reino, que lindo es ver todo lo que el reino posee, que lindo es cuando nosotros podemos decir yo saco todo lo que tiene el reino para que venga a mi vida, para que me sustente, para que yo sea prosperado en todas las cosas, que lindo es ver el reino de Dios que tiene tantas cosas para mi vida, pero una cosa no hago. Una de las cosas que nosotros no hacemos, ¿cierto?, es cuando el Señor nos dice que si tú eres una persona que pertenece al reino de Dios, ¿ya?, y estás bajo su soberanía, tú estás bajo autoridad. Amén. Y cuando hay una autoridad, nosotros tenemos que respetarla. ¿Sí o no? Amén. Ya. Las autoridades puestas por Dios aquí en la tierra, ¿son respetadas? Muchas veces no. ¿Ok? ¿Por qué si nosotros pertenecemos a un reino, a un Dios soberano, que le debemos respeto, por qué nosotros no respetamos a aquellos que son puestos por Dios como autoridad? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Si nosotros decimos que Dios es rey, y nosotros somos los que estamos sirviendo en este reino, tenemos la obligación de estar bajo autoridad, ¿cierto? Y que esa autoridad nos sea dirigiendo en todo lo que tengamos que hacer. Dios, a través de su palabra, nos indica qué es lo que tenemos que hacer, ¿o no? Así es. ¿Cierto? ¿Para qué? Para que nos vaya bien, a todos, ¿ya? Ahora, servimos a Dios porque le amamos. ¿Amén? Amén. Porque deseamos servirle de todo corazón, porque hemos escogido ser parte de su reinado. Y su reinado involucra todo lo que es o lo que viene acerca de su reino. O sea, Él ordena, Él pone de autoridades, Él saca autoridades y nosotros tenemos que respetarlas, porque pertenecemos a su reinado. El reino de Dios, entonces, ¿qué pasa? Comprende tanto la tierra como el cielo. Entonces alguien puede decir, no, yo respeto a Dios, yo estoy bajo su autoridad, pero aquí en la tierra no voy a respetar a nadie. Entonces no pertenece al reino. Así de simple. Es por eso que yo le decía y le hablaba al comienzo de que tenemos que ser buenos embajadores. Si nosotros pensamos que estamos actuando bien, pero no estamos haciendo lo correcto, y decimos que pertenecemos a un reino, al reino de Dios, entonces, hermano, lo que tenemos que hacer es representar bien a Dios aquí en la tierra. Amén. Entonces, por eso que yo le decía, en la iglesia hay gente que ni siquiera tiene esa mentalidad de decir, ¿sabes qué? No, yo tengo que respetar, yo tengo que honrar, yo tengo que, no sé, pero yo no puedo ir a tu casa, comer, beber y salir de tu casa ni siquiera decir gracias. ¿Cómo se ve eso? ¿Se ve bien o se ve mal? Se ve mal, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que aprender que pertenecemos a un reino y que ese reino a nosotros nos ha puesto como embajadores. Amén. Entonces, si somos embajadores, tenemos que representar bien a Dios. Entonces, ¿cómo nosotros ahora vamos a tener acceso al reino de Dios? Muchos me preguntan, pastor, bueno, yo sé que hay un reino, que Dios es mi Dios, que el Señor está en mi corazón, pero realmente, ¿cómo tú tienes el acceso definitivo al reino de los cielos? Vamos al libro de Juan. Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este hombre era un hombre importante, era un hombre principal, como dice la palabra, en medio de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Jesús, yo creo que estaba en su momento de meditación, estaba ahí conversando con su padre quizás, y vino este hombre, Nicodemo, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque
nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Pusieron atención en eso? Este hombre judío, Nicodemo, sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Y más aún lo llama rabí. Y en ese tiempo llamar rabí a una persona era porque era un hombre entendido, muy estudioso. Y más aún le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Él reconocía que Jesucristo era un maestro, que era una persona importante en lo que estaba diciendo al pueblo. Porque nadie puede hacer, le dice, o hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Mira lo que le respondió Jesús. Le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo también era un hombre inteligente, era un hombre sabio, ya había escuchado a Jesús todo lo que Jesús enseñaba, pero algo le faltaba a Nicodemo. Nicodemo no había nacido de nuevo. Entonces Jesús le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Una de las cosas que tenemos que nosotros anunciarle a la gente, que si la gente no tiene o no experimenta un nuevo nacimiento espiritual, no puede estar en el reino de los cielos, o no va a llegar al reino de los cielos. Sigue diciendo, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre, siendo inteligente, Nicodemo, cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y le dice Jesús, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿De qué estaba hablando Jesús con Nicodemo? Buena pregunta. Si Nicodemo le dijo, Jesús, ¿cómo puedo yo siendo viejo entrar nuevamente al vientre de mi madre? Jesús le dijo, el nuevo nacimiento es a través del Espíritu, porque el Espíritu, lo que le estaba dando Jesús a Nicodemo, porque el Espíritu trae transformación a la vida del hombre. Lo que Jesús estaba hablando era de transformación, de una transformación interior, era una transformación interior por el Espíritu Santo. Y esto es fácil, no es difícil, hermano, solo basta recibir, así de simple. ¿Qué dice Mateo capítulo 10? Mateo capítulo 10, versículo 15. No creo que eso no es, me equivoqué aquí. Donde habla que si no somos como niños, no podemos ver el reino de los cielos, ¿cierto? Bueno, ese no es el versículo, pero dice que si uno no recibe el reino de Dios como un niño, no va a poder entrar en el reino de los cielos. Amén. Creo que está aquí en Mateo, no sé si es el 11:15 o 10:15, no, 10:15 no, ok, ahí lo voy a buscar. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros no recibimos el mensaje, lo que significa, ¿cierto?, el reino de Dios, y no lo recibimos como un niño, como alguien recién nacido, ¿cierto? Porque un niño es un niño recién nacido y recibe todo lo que se le está enseñando, ¿no es así? Entonces, lo que nos quiere decir el Señor acá es que hemos nacido de su Espíritu y somos nuevos en Él. Lo que le estaba diciendo Jesús a Nicodemo era que el Espíritu Santo tenía que venir sobre su vida, hacer una transformación en su vida, y es lo que ha pasado con nosotros. Entonces, ¿qué pasó con nosotros? Que nosotros recibimos a Cristo Jesús, ¿cierto? Le confesamos y ¿qué pasó? Vino una transformación en nuestra vida.
fuimos transformados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si nosotros recibimos, ¿cierto?, a Jesús en nuestro corazón y lo recibimos con fe, creyendo, ahí estábamos siendo como niños. Pero este nuevo nacimiento que tiene que pasar, tiene que tener un proceso. Amén. Yo nazco de nuevo espiritualmente en el Señor, pero tengo que aprender paso a paso. Y mientras el Señor nos enseña, mientras el Señor nos dirige, mientras el Señor está guiando nuestras vidas a través del Espíritu Santo, tenemos que ir en un constante, ¿cierto?, aprendizaje. Un constante aprendizaje. Entonces, en la medida que nosotros progresamos, vamos a ir creciendo, ¿cierto? Vamos a ir madurando, y desde nuestra niñez espiritual vamos a pasar a ser adultos espirituales y sabios en el Señor. Amén. De eso se trata. Ahora, comenzamos como un principiante, ¿ok? Y avanzamos despacito. ¿Por qué? Porque tenemos que avanzar en una completa plenitud del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Entrar en el reino de Dios es simple, es muy simple. Amén. Es solo creer, hermanos, que Jesús es el Hijo de Dios. Es confesar, es arrepentirse de los pecados y pedirle a Dios su perdón. Romanos 10, 9, 10, ¿qué dice? Todos conocemos lo que dice Romanos 10, 9, 10. Y es bueno recordarlo, porque ustedes tienen que ser personas que van a llevar, ¿cierto?, las buenas noticias. Mucha gente tienen que recordar este pasaje de Romanos 9, versículo 10, 9, 10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, 10, 9, 10, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y aquí está la clave, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boquita se confiesa para la salvación. Amén. Entonces, entrar en el reino es simple, es solamente confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y que nosotros le entregamos. Aquí está la parte nuestra. Yo digo, Señor, ven a mi vida, te entrego mi corazón, pero, Señor, quiero que tú gobiernes mi vida, porque tú eres el Rey y soberano del cielo. Amén. Amén. Tu reino es eterno, por lo tanto, si yo he recibido a Cristo en mi corazón, yo le estoy diciendo, Señor, ahora tú tienes el control de mi vida. Tú tienes el control de todo lo que yo voy a hacer de aquí en adelante. Amén. Amén. Entonces, ¿simple o es difícil? Sí. ¿Es creer? Es creer. Marcos 10:15. Ok, gracias. No era Mateo, era Marcos. Entonces, es creer solamente. Pero a través de creer y recibir a Cristo en nuestro corazón, lo que nosotros hacemos es arrepentirnos de lo que hacíamos antes, de los pecados que teníamos, ¿cierto? ¿Y qué tenemos que hacer? Es decirle, Señor, perdóname. ¿Ya? Y cuando el Señor nos perdona, es porque realmente nosotros hemos dispuesto nuestro corazón para Él. Es pedirle a Dios que nos llene con su Santo Espíritu. Eso es. Es renunciar a la vida antigua. Es renunciar a los pecados. Es renunciar al pasado. Es apartarse de ellos. ¿Qué significa arrepentimiento? Significa volverse. Arrepentimiento significa volverse. Sacando lo viejo, el antiguo yo, ¿cierto? Y poniendo ahora lo nuevo, el Espíritu Santo, en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Entonces, al confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nos ponemos bajo la autoridad del Rey. Estamos bajo la autoridad del reino de Dios y estamos dentro de su reino. Ahora, entrar al reino de Dios es solamente por obediencia. Obediencia, nada más que eso. Es hacer la voluntad de Dios, es estar bajo su autoridad, es estar bajo su dominio, es estar bajo su soberanía. El nuevo nacimiento trae consigo la evidencia de la obediencia. Eso me gustó.
El nuevo nacimiento trae consigo la evidencia de la obediencia. Amén. Entonces, como creyentes, como cristianos, teniendo a Cristo Jesús, tenemos que ser personas obedientes. ¿Todos los cristianos son obedientes? ¿Y sabes por qué? Porque no es solo confesar de labios, es hacer cumplir la voluntad de Dios. Qué lindo, ¿cierto? Señor, te recibo emocionado, te recibo en mi corazón, pero hago lo que quiero. Entonces de nada sirve confesar con los labios si yo no estoy cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Esta es la voluntad de Dios. Y esta es la voluntad de Dios. Muchos dicen, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Claro, es buena la voluntad de Dios. Es agradable para los que obedecen y es perfecta para los que se someten. Amén. Wow. Mateo 7:21. No todo, wow, Jesús, palabra de Jesús. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ¿qué dice? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mira lo que dijo Jesús, yo no sé si usted lo ha leído, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, Jesús nos dijo que hace mi voluntad, ¿nos dijo eso Jesús? Jesús dice, el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Por qué? Porque Jesús está reconociendo que su Padre es el Rey soberano. ¿Amén? Amén. Que Él viene de su Padre y del reino de Dios. Por lo tanto dice, todo el que hace la voluntad de mi Padre, que está, ¿dónde? En los cielos. Nosotros tenemos que tomar estas palabras y decir, Señor, yo tengo que hacer la voluntad tuya. Cuando yo recibo a Cristo Jesús, le digo, Señor, yo estoy haciendo tu voluntad y tengo que cumplir tu voluntad aquí en la tierra. Amén. Entonces, aquí claramente se nos dice, no basta con decirle a Dios, Señor, Señor, si nosotros no estamos ejerciendo su voluntad. Yo puedo decir, Señor, el día domingo puedo levantar las manos, puedo adorar, puedo alabar, pero hermano, si tú no estás haciendo la voluntad de acuerdo a los principios que menciona la palabra de Dios, ¿tú crees que vas a tener acceso al reino de los cielos? Es por obediencia, obediencia. ¿Cuántas veces yo he mencionado acá, hermano, sabes qué? Estamos viviendo tiempos complicados, tiempos difíciles, y la gente se da la regalía, el gusto de ni siquiera leer la Biblia, ni siquiera orar, ni siquiera venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque no quieren tener comunión con Dios. ¿Qué está pasando? ¿Queremos tener acceso al reino de los cielos? Si queremos tener acceso al reino de los cielos, tenemos que cumplir lo que la palabra de Dios nos dice. Ejemplo, congregarse. Amén. Amén. ¿Sí o no? ¿Lo digo yo o lo dice la palabra? La palabra. ¿Por qué? Porque si yo me estoy congregando, yo estoy, y esto es lo que mucha gente no entiende. Si yo estoy, porque la iglesia no existe por casualidad. Si yo me estoy congregando, es porque yo le estoy diciendo a los demás que yo estoy bajo autoridad. Así es. Amén. 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 Entonces, si yo miro la iglesia como algo simple, no me congrego, vengo a la hora que quiero, llego a la hora que quiero, o cuando se me ocurra venir, yo no estoy dentro de lo que dice la palabra de Dios o la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no estoy mirando a Dios como el Rey soberano de mi vida. Lo estoy mirando simplemente como un Dios lejano, como un Dios que está apartado, que hay que pedirle cosas cuando se me ocurra. Eso no es, hermano. Si tú quieres tener acceso al reino de Dios, tenemos que cumplir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos bajo autoridad. Di conmigo autoridad. Y cuando se está bajo autoridad tenemos que obedecer. Vamos al libro de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, versículo 22.
Dice, pero sed hacedores. Amén. Señor, te recibo en mi corazón, pero no estoy siendo hacedor de la palabra de Dios. Y no tan solamente oidores, porque muchas veces lo que escuchamos se nos olvida y nos pueden engañar. Por eso y después, engañados a vosotros mismos. Tenemos que hacer la palabra, tenemos que hacer cumplir la palabra, tenemos que cumplir la voluntad de Dios, hacer cumplir la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, la voluntad del reino, el cual, hermano, nos ofrece salvación por gracia. ¿Sabes qué? Del reino de Dios vino la salvación, y eso fue por gracia. Eso porque Jesús vino a darnos libertad, Jesús vino a darnos gracia, Jesús vino a darnos el favor, Jesús vino a nos vino a dar la salvación por gracia. Y eso requiere obediencia. Requiere obediencia. La Biblia nos dice que solo aquellos que obedecen de corazón serán librados del pecado. Wow. Todos aquellos que obedecen, pero de corazón, seremos librados, dice, del pecado. ¿Dónde está eso? En Romanos 6, capítulo 17. Romanos 6. (17) Pero gracias a Dios, dice, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. El Señor nos justificó. ¿Por qué? Porque nosotros, a través de la gracia de Dios, como dice acá, antes éramos esclavos, y por la gracia de Dios fuimos hechos libres. Amén. Entonces yo ya no estoy practicando lo que hacía antes, pues, hermano. Estoy haciendo la voluntad de Dios. Me estoy congregando, estoy siendo obediente, estoy cumpliendo la voluntad. Eso es la vida de un cristiano, la vida de un embajador de Cristo. Amén. Amén. Ahora, todos sabemos que Cristo es el autor de la salvación, pero esta salvación viene para todos aquellos que obedecen. Obedecen. ¿Qué dice Hebreos 5? Vamos a Hebreos 5. Hebreos 5, versículo 9. ¿Cuántos han sido perfeccionados por el Señor? Amén. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Esto, hermano, quizás es súper sencillo, pero tiene una profundidad, la palabra de Dios, que Jesús fue perfeccionado por el Padre, por Dios. Y dice aquí claramente que habiendo sido perfeccionado, está hablando de Jesús, vino a ser autor, recién vino a ser autor de eterna salvación. Y después dice, para todos los que obedecen. Muchas veces nosotros pensamos que estamos happy, ¿ya? Siendo cristianos, y creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo todo lo que Dios dice, hermano, pero muchas veces no hay. Ustedes mismos contestaron, no todos somos obedientes. Y esta palabrita, obediencia, es precisamente una palabra que va a cumplir un rol importantísimo en la vida de cada uno de nosotros para tener acceso al reino de los cielos. Una persona desobediente no va a estar en el reino de los cielos. Una persona que obedece y hace la voluntad de Dios sí va a estar con el Señor. Amén. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que creen que irán al cielo y estarán habitando en el reino de Dios solo cuando partan de este mundo? ¿Sabes qué, hermano? Mucha gente cree que va a estar en el cielo cuando se muera. No, dijo que... Mira, yo he escuchado esto. Que Dios lo tenga en su santo reino. ¿Han escuchado eso? O sea, se murió,
sin haber obedecido, sin haber recibido al Señor en su corazón, sin tener fe, sin hacer la voluntad, llevó una vida, ¿sabes qué? De esta vida no hay otra, pasémosla bien, y después los familiares o amigos dicen, no, que el Señor lo tenga en su santo reino. ¿De qué estamos hablando? Si esa persona, ¿sabes qué? Hay mucha gente con muchas ideas, personas sumamente inteligentes, personas con capacidades, personas que fueron aquí en este mundo tan inteligentes, pero sus ideas quedaron en el cementerio. Y una de las ideas que, siendo tan inteligente, nunca le entró a su mente, es que primeramente tenían que reconocer que hay un Dios soberano y eterno para que ellos puedan haber entrado al reino de los cielos. Porque si se fueron sin tener a Cristo, lo siento, no están con el Señor. Así de simple. Entonces, ¿qué responsabilidad nos cabe a nosotros? Que toda persona que esté al lado de nosotros, aunque nos digan lo que nos digan, nosotros no podemos avergonzarnos de lo que dice la palabra de Dios, del Evangelio. Tenemos que decirle a esa gente, ¿sabes qué? A lo mejor tú eres intelectualmente muy inteligente, a lo mejor tú eres una persona muy sabia, a lo mejor tú has estudiado y tienes máster, tienes posgrado en la universidad, tienes tantas cosas, pero no tienes a Cristo, o amigo o vecino. Y si eso no te hace embajador de Cristo, ni tampoco te va a dar acceso al reino de los cielos. ¡Wow! Delicado. Es sumamente delicado. Entonces, obediencia. Y ahí también nosotros entramos en esta área. Tenemos que ser obedientes en qué, en enseñarle, en predicarle a la gente. Que la gente se burle. Aunque me digan a mí que yo soy canuto, mira, mi corazón está en Cristo. ¿Ya? Nosotros tenemos una relación con Dios, no es religión, porque a mí la religión no me salva. A mí la religión católica no me salva. A mí los pentecostales no me salvan. La iglesia Mundo de Fe a mí no me salva. Así es. ¿Quién me salva a mí? Jesucristo. Así es. Porque yo he aceptado, porque Él es parte de Dios, es parte del reino de Dios, y yo voy a estar con el Señor. Siempre y cuando yo hubiese obedecido, ¿cierto?, en aceptar a Cristo en mi corazón. ¿Sabes qué? ¿Cuántas veces se posterga? ¿Cuántas veces yo creo que tú les has hablado a alguna persona y la persona te dice, no, sabes que no es mi tiempo, no, lo voy a pensar? ¿Qué pasa si hoy día se termina el mundo, hermano? Te perdiste. Así de simple. Te fuiste al infierno. Escuché un testimonio de una mujer que fue al infierno, y esto fue hace muy poco tiempo. Y ella daba testimonio de, bueno, cuando regresó, porque regresó, estuvo un tiempo en el infierno, regresó a la tierra y empezó a contar su testimonio. ¿Por qué regresó? Para que contara el testimonio. Ella dijo, yo no escuché de ella, pero ella dijo, ¿a quién vio en el infierno? ¿Saben a quién? Michael Jackson. Y todos los espíritus demoníacos estaban bailando igual que Michael Jackson. La pregunta es, ¿tú crees que Michael Jackson recibió a Cristo en su corazón? ¿O si lo recibió, se olvidó? ¿Sabe lo que enseña el calvinismo? Calvino dijo, salvo, por siempre salvo. ¿Tú crees que nosotros tenemos la salvación comprada ya? ¿Que vamos a ser salvos por siempre? ¿Con solo haber recibido a Cristo en mi corazón yo soy salvo? ¿Sabe lo que dice el Señor? Voy a parafrasear este versículo. Tengan cuidado de no perder la salvación que yo le he dado, porque es una salvación muy grande. Lo dice la palabra, ¿no? ¿Por qué el Señor dice, cuiden la salvación? Se puede perder. Porque se puede perder. ¿Cómo se puede perder? No haciendo la voluntad de Dios, no obedeciendo, no haciendo lo que el Señor nos llama a hacer. Entonces, algunos creen que sí, pero están con una patita en el cielo y con otra patita en el infierno. Entonces, es mejor obedecer, hacer la voluntad y pasar, ¿cierto?, al reino de los cielos. Si no, hermano, vamos a vivir eternamente en el infierno.
¿Y a quién le gusta quemarse? A nadie. ¿Alguien se ha quemado? Sí. Duele, ¿eh? Y quedan cicatrices. Wow. Entonces, muchos cuando digan que el Señor lo tiene en su santo reino, no, aquí se recibe al Señor y aquí se tiene la visa, el ticket para ir al reino de los cielos. Es aquí en la tierra. Amén. Porque después no hay vuelta que darle. Amén. Solo aquellos que hacen la voluntad del Padre tendrán acceso al reino de los cielos, como lo dice Mateo 7:21, que ya lo leímos, ¿cierto? Ahora, la pregunta es para ustedes. ¿Están haciendo la voluntad de lo que dice la palabra de Dios? ¿Es para meditar? ¿Es para pensar? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Alguien me puede preguntar, ¿y por qué tenemos que hacer la voluntad de Dios? O sea, no ha escuchado nada de lo que yo he enseñado. Tenemos que hacer la voluntad de Dios porque su reino está entre nosotros. Amén. Amén. A ver, ¿cómo miramos el reino de Dios? El reino de Dios lo miramos como un ámbito espiritual que se alcanza, hermano, por caminar. Y pongan atención en esto, por favor. Caminar en el espíritu y no en la carne. El reino de Dios es un ámbito espiritual que se alcanza únicamente, solamente por caminar en el espíritu y no en la carne. ¿Qué es caminar en el espíritu, pastor? Caminar en el espíritu es producir frutos. Caminar en el espíritu, cada creyente que camina en el espíritu es un creyente que está produciendo frutos del espíritu, el cual es, ¿cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué es templanza? Dominio propio. Mira, amor, dominio propio. Dos frutos importantísimos, fuera de los que están ahí, que son todos importantes, pero dos importantísimos que el Señor lo mencionó al primero y al final. Primero, amor, porque nosotros sin amor, exactamente, porque Dios es amor. Y sin dominio propio, nos vamos al infierno. ¿O no? Tenemos que tener dominio propio. Juanito, ¿sabes que tus compañeros tienen una fiesta este sábado? Entonces queremos invitarte, ¿ya? Van a haber unas chiquillas también ahí y vamos a llevar una cervecita. ¿Cómo estás? Estás invitado, así que oye, anda, pero no faltes. Ya, pero tienes que confirmar. ¿Ya vas a ir? ¿Vas a ir? ¿Juanito, vas a ir? No, Juanito, pero tienes que ir porque ¿sabes que el enemigo es sutil? Te va a mostrar, wow, todo bonito, maravilloso. ¿Sabes qué? Les voy a contar algo. Hoy día fui a conocer el nuevo mall que se inauguró en la Costanera. Fabuloso. 6 pisos. O sea, tienes que tener todo un día para recorrer todo el mall. ¿Ok? Pero yo soy de las personas que observo. Había una cascada de agua en el centro con luces de colores y salen estrellas, números, fabuloso, pero fabuloso. Yo empecé a observar, a mirar a toda la gente que estaba ahí. Lleno. Día de semana. Hoy día, donde todos tenían que trabajar, estaba lleno. Fui al patio de comida, no comí nada, porque estaba lleno. Pero a esa misma gente, dile, ¿sabes qué? El día domingo te tienes que congregar e ir a la iglesia. No viene nadie. ¿Por qué? Exactamente. ¿Sabes por qué? Porque las prioridades de la vida de la gente de este mundo
están trastocadas, están cambiadas. Ellos creen que, wow, por eso es que el diablo le muestra todo tan bonito. Vivimos en un país consumista. Vivimos en un país que tiene una falta de Dios tremenda. El otro día miré la noticia y la ministra de Senam, de la mujer, tienen que declarar todas aquellas mujeres que son maltratadas en su casa. Al otro día, 3 femicidios. Vivimos en un mundo consternado, lleno de pecado, en un país consumista que lo único que ha hecho es apartar a la gente del reino de Dios. Y lo más importante es que la gente conozca el reino de Dios y su justicia, porque si se muere, si se va de este mundo, se va a ir directamente al infierno. Y para eso estamos nosotros, los embajadores de Cristo. Por eso que yo les hablaba de los embajadores, tenemos que tener testimonio que somos buenos embajadores, que cumplimos la voluntad de Dios y hacemos las cosas que Dios quiere que hagamos. Amén. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dijo Jesús. Entonces, hay muchas características en este mundo, y no solamente en este país, no solamente en este país. En muchos países está sucediendo lo mismo. ¿Por qué? Porque al diablo, al enemigo, le queda muy poco tiempo. Entonces quiere lo único que arrastrar a todos los débiles, a todos los que se maravillan con todas estas cosas, para que no reconozcan a Dios como su Señor y Salvador. Y que se vayan, porque Él quiere también tener adeptos. El enemigo, el diablo, quiere tener adeptos, quiere ganarle a Dios, porque desde un comienzo quiso ganarle a Dios, ¿o no? Así es. Entonces, nosotros como cristianos, como buenos embajadores, ya como representantes del reino de Dios, tenemos que caminar en el Espíritu. Caminar en el Espíritu significa produciendo todo aquello que es del Espíritu: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y templanza. Apréndanse. Son 9 frutos que nosotros tenemos que manifestar, que hoy día en la iglesia nos están manifestando. Porque en la iglesia hoy día hay empatía. ¿Quién ha puesto esa poca empatía con la gente? El diablo. No tienen empatía. Una iglesia fría. ¿Quién ha puesto esa frialdad en la gente? El diablo. No hay amor por las almas. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere que esas almas se pierdan. El enemigo quiere apartarlos del reino. Pero piensen que el reino de Dios reside en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. Cuando dejemos esta tierra, iremos a vivir a su reino físico llamado cielo. Existe un cielo, hermano. Existe un reino de Dios. Y vivir en el reino es tanto físico como espiritual. Vivir en el reino es tanto físico como espiritual. Amén. ¿Sabes qué? Lo espiritual y lo físico trabajan juntos. Están juntos, están unidos. Así es. Dice la palabra del Señor: así como es hecho en la tierra, es hecho también en los cielos. Amén. Así es. Aleluya. Mateo, vamos al libro de Mateo. Mateo 16, versículo 19. Ok, dijimos que el reino está en nosotros, ¿cierto? Ok, mira la promesa que tiene el Señor Jesucristo para nosotros. Mateo 16, 19 dice: y a ti, está hablando a nosotros, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo, mira la autoridad, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos.
Si yo estoy haciendo la voluntad de mi Padre, si yo estoy haciendo la voluntad de Dios, si yo estoy siendo obediente, yo puedo decirle, Señor, yo necesito en este momento que tú me prosperes, necesito, Señor, el dinero, Padre, y si yo estoy haciendo la voluntad y soy obediente, eso se va a desatar del cielo y el cielo va a venir a la tierra. Va a venir a nosotros. Amén. Vamos a recibir bendición. Vamos a recibir lo que el Señor desató para nosotros, pero siempre y cuando tú seas una persona obediente. ¿Sabes qué? Julito siempre tiene llave, ¿no? Ahí tiene las llaves, pásame todas sus llaves. Lo que sea, pásame todas las llaves, porque ahora yo les quito la autoridad. ¿Viste? Ok, mira, todos tienen llaves. Mira. Las llaves de los autos, por favor, pásamela todas. ¿Ya? Ok. Ok. ¿Ya? La llave de la moto. Ok, con esto está bien. Con esto está bien. Yo quiero ver. ¿Ya? ¿Ok? Ok. Mira todas las llaves que tenemos aquí. Dice el Señor, a ti te daré las llaves del reino. Estas llaves, como todas las que tengo yo aquí, me dan acceso a lo que es mío. ¿O no? Ahora, ¿qué pasa si yo me quedo con esto? Algunos dirían, ¿qué hago? No tengo la llave del auto, no me puedo ir, voy a tener que mandar a pedir una copia. Pero la copia nunca es igual a la original. Así es. Exactamente. Porque la hacen creyendo que igual, pero nunca va a ser igual. Nunca va a ser igual. El Señor lo que nos dice, que nos ha dado la autoridad para nosotros reclamar lo que nos pertenece. Tenemos la llave, eso es lo que nos está diciendo, tenemos la llave, tenemos la autoridad para ir al reino de los cielos y pedir lo que necesitamos de Dios. Pero esto no vino por casualidad, ¿o no? Esta llave de una casa, alguien tuvo que trabajar, esforzarse para obtener lo que anhelaba en su corazón. Fue una visión. ¿A qué lo quiero llevar? Esta es una llave de un auto. ¿Esto nació dónde? En tu corazón. Yo quiero comprarme un auto de aquí a 2 o 3 meses. Nació en tu corazón. ¿Sí o no? Las llaves de la casa también nacieron en tu corazón. Y tú ahora te sientes como el dueño y señor de entrar y salir de tu casa, de entrar al auto, moverlo, ir a donde tú quieras, donde se te antoje ir. Porque tú tienes la autoridad y eres el dueño. Ok. Si el Señor nos dice, yo te he dado las llaves del reino de los cielos, el Señor nos ha dado la autoridad y yo puedo, como un hijo chico, entrar a mi casa, abrir el refrigerador y sacar cualquier cosa y no ni siquiera pedirle permiso a la mamá o al papá, porque él se siente con la autoridad que está en su casa. Nosotros tenemos que ir donde nuestro Padre y tener esa misma mentalidad. Decirle, Señor, yo soy tu hijo y tengo acceso, puedo abrir el refrigerador, puedo tomarme la bebida que quiero, porque estoy en mi casa y cierro el refrigerador y no le voy a pedir permiso al vecino. Amén. Gracias, hermano. Después me dan la dirección de su casa y los autos para llevarnos. Lo voy a dejar aquí para que ustedes la recojan después, ¿eh? Esta se quedó aquí. Ahora, si nosotros pertenecemos al reino de Dios y tenemos la autoridad y tenemos la llave que nos da, ¿cierto?, el poder y la autoridad para obtener, ¿por qué andamos mendigando? ¿Por qué estamos mendigando si el Señor nos ha dado la autoridad? A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Pero Señor,
mira cómo estoy. No tengo plata, estoy cansado, aburrido y más encima, Señor, estoy estresado. Vivir en el reino es totalmente diferente a vivir como hoy día la gente está acostumbrada a vivir en este mundo. Si tú le dices, Señor, tú eres, mira, ¿cómo puedes experimentar el reino de Dios aquí en la tierra? Si tú le dices, Señor, ese auto, esa casa, esa llave que hoy tengo, yo pertenezco a tu reino. Por lo tanto, yo quiero que tú seas el rey de todo lo que yo tengo. Te lo entrego a ti. ¿Cómo te lo entrego a ti, Señor? Para tu servicio. Amén. Señor, mi casa va a servir para que mucha gente venga y a lo mejor a los que yo invite, pues les voy a hablar de ti, Señor. Porque esta casa, este baño lindo, este comedor precioso que tú me diste, te pertenece a ti. Porque tú eres el dueño de mi vida, yo pertenezco a tu reino, por lo tanto todo lo que viene a mis manos viene de Dios. Amén. Y cuando tú le dices, Señor, todo te pertenece, wow, las ventanas de los cielos se empiezan a abrir en tu vida. Dice, probadme en esto, que todo lo que nosotros le demos al Señor, de las primicias, ¿cierto? Del 10%, el Señor dice, si tú me pruebas en eso, yo os abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición sobre, no dice abundante, dice sobre abundantemente, es abundantemente. Pero es que nosotros, ¿lo doy o no lo doy? Es que me costó, es que cuánto sacrificio hubo, cuánto trabajo tuve. ¿Sabes qué? No sabes por todo lo que tuve que pasar para tener lo que tengo. Porque lo hiciste con tu propia fuerza y no le pediste la ayuda a Dios. Cuando tú le pides ayuda a Dios para hacer todo lo que tienes que hacer, la cosa no es tan difícil. Así es. La cosa es mucho más fácil. Pero tenemos que tener mentalidad de reino. ¿Sabes qué? Mateo 16, 19. Lo que leímos. Dice, y todo lo que desatares en la tierra. Mucha gente dice, Señor, estas son las bendiciones, pero yo también tengo que desatar aquí en la tierra todo lo que el Señor me ha dado. Decir, Señor, ya, ok, he sido bendecido, esto te pertenece, lo desato para ti. ¿Lo habían pensado así? En desatar todo lo que ustedes tienen, mío, mío, mío. Estamos como los niños cuando juegan un juguetito. No, esto es mío, no me lo quites, no es mío, no es mío. Y empieza, mira lo que pasa con los niños. Los niños no tienen otra mentalidad, no como nosotros los adultos. Nosotros cuando recibimos algo, lo único que queremos es guardarlo, atesorarlo y que nadie, no se meta, y ahí es mío. Los niños muchas veces están peleando por un juguete, este es mío, este es tuyo, ya al final ceden y son súper amigos. Y siguen jugando con el mismo juguete. Nosotros no le permitimos a nadie que venga a jugar con nuestro juguetito. Porque tenemos otra mentalidad. No, esto es mío, no me pertenece, me lo gané con el sudor de mi frente, por lo tanto es mío y nadie se puede meter. Con esa mentalidad no vamos a llegar a ninguna parte. Es una mentira. En la tierra, vivir el reino comienza con creer o crear una relación personal con el Señor. ¿En qué? Escuchando su voz. No escuchando el celular, escuchando su voz. Siendo alimentado por la palabra, enseñado por la palabra, enseñado por el Espíritu Santo. Hermano, tenemos que decirle, Señor, yo me suelto, Padre, y en el nombre de Jesús yo desato todo aquello que me está afligiendo o que me está sosteniendo para no recibir lo que tú tienes para mí. Entonces, yo quiero ser alimentado, Señor, quiero ser enseñado por tu Espíritu. En la medida, hermano, que nosotros busquemos el Espíritu Santo, andemos en la verdad, andemos en la voluntad, vamos a estar dentro del reino de Dios. ¿Sabes que tú y yo construimos una relación única con el Señor?
Cuando tú te acercas al Señor, estás en un momento complicado de tu vida y tú vas a tu dormitorio, donde sea, y empiezas a hablar con el Señor, así como hablas con tu papá, con tu esposo, con tus hijos. Cuando tú le hablas al Señor, empiezas a construir una relación con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es individual y que es personal. Amén. Cada persona en su reino tiene una relación personal única con el Señor, una relación única con Él. Claudia tiene una relación única con el Señor, yo tengo mi relación única, tú también la puedes tener, siempre y cuando tú estés en comunicación con el Señor. ¿Sabes por qué? Porque el Señor sabe cómo Él puede relacionarse con la Verónica. El Señor sabe cómo se relaciona con Julio. El Señor no se relaciona igual con todos. Él sabe el corazón de cada uno de nosotros. Y ya sabe cómo, a ver, con Juanito. Juanito está aquí adelante, sigue. Yo sé cómo voy a relacionar con Juanito porque conozco su mentalidad, conozco su corazón, conozco su disposición, conozco que Él me ama, conozco que Él me sirve. Entonces yo tengo una relación, dice Dios, yo tengo una relación especial con Él. Y con ustedes también. El Señor la tiene. Es una relación única y especial que tiene el Señor con cada uno de nosotros. Porque Él sabe y conoce nuestro corazón. Porque tú eres su hijo, tú eres su hija. Amén. Y todos somos hijos del Rey. Así que cuando construyas una relación con el Señor, piensa que esa relación es única. Es única. Y el Señor te va a escuchar. El Señor va a querer hablar contigo. Que tú le hables lo que está en lo más profundo de tu corazón. Así como Él se relaciona contigo, el Señor no se va a relacionar con nadie más, igual de la misma forma que lo hace contigo. Estoy concluyendo, hermanos. Romanos 14. Romanos 14. Versículo 7. Que este versículo les quede grabado en su corazón, que realmente lo que nosotros podamos hacer hoy día en este mundo lo hagamos para el Señor, porque el Señor dice en Romanos 14:7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando los creyentes caminan bajo el control del Espíritu Santo, di conmigo, yo camino bajo el control del Espíritu Santo. Cuando tú caminas bajo el control del Espíritu Santo, tú lo que vas a hacer cosas justas. Vas a ser justo ante los ojos de Dios, ante los ojos del Rey. Cuando tú estás caminando bajo el control del Espíritu Santo, lo que tú haces es caminar y moverte en paz. Estás lleno de gozo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Demostrando que el Rey, que nuestro Señor Jesucristo, domina y reina por la fe en nuestros corazones. Amén. Así es. ¿Sabes qué? Con esa actitud que nosotros podamos tener hacia Dios, en comunicación con Él, en tener una relación única y exclusiva con Él, le vamos a decir a este mundo, que el mundo sepa que el reino de Dios está entre nosotros. Padre, te damos gracias por este tiempo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque, Señor, qué privilegio el que podamos pertenecer a tu reino. Señor, realmente, a pesar de todo lo que podamos vivir en este mundo, si nosotros realmente somos guiados, caminamos, nos movemos bajo tu Espíritu Santo, Señor, tendremos la paz y el gozo que este mundo no tiene. Pero, Señor, no queremos quedarnos con esa paz y ese gozo solamente en nuestro interior. Queremos transmitir, Señor, a aquellos que realmente necesitan también tener esa paz y ese gozo que hoy día nosotros tenemos. Que a pesar de todas las circunstancias, que a pesar de las situaciones que podamos vivir, Señor, sabemos que tenemos un reino, que tenemos la llave, que tenemos la autoridad, que tú nos has dado el poder para ir y pedir y desatar todo aquello, Señor, aquí en la tierra, para que sea desatado en los cielos. Señor, te damos gracias, porque tu corazón, porque tu bondad y tu misericordia es bendecirnos, es bendecir a tus hijos, es bendecir a tus hijas. Señor,
y que nuestra salvación, esa salvación que hemos recibido, Señor, la cuidemos, porque es una salvación muy, pero muy grande. Es por eso, Señor, que queremos ser obedientes a hacer tu voluntad en todo tiempo y en todo momento. Señor, te pedimos perdón por todas aquellas cosas que han salido de nuestro interior, que han salido de nuestra boca, que no reflejan, Señor, la obediencia hacia ti. Señor, ayúdanos a través de tu Espíritu Santo a hacer tu verdadera voluntad, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Somos bendecidos. Aleluya. Gracias, Señor.